En este video vamos a ver las reglas de nomenclatura química inorgánica. La formulación se refiere a las reglas y recomendaciones que deben de seguirse para escribir fórmulas tanto de elementos, de iones y compuestos químicos. Recuerda que todas estas reglas son elaboradas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que por sus siglas en inglés son UPAC. Los elementos que podemos encontrarnos en una fórmula pueden contener los siguientes elementos. Tenemos los subíndices. Estos números nos indican cuántos átomos hay de cada elemento en la fórmula. También podemos encontrarnos con la carga eléctrica, que es un número seguido de un signo que nos indica la carga eléctrica de un átomo de un ion, por ejemplo. También podemos encontrarnos con signos de agrupación, como el caso de los paréntesis. Estos paréntesis se usan para indicar que algunos subíndices como estos multiplican a todo lo que está entre paréntesis. En este ejemplo, este 3 nos indica que hay 3 átomos de nitrógeno y aquí se multiplican. 3 por 3, 9 nos indica que hay 9 átomos de oxígeno. Ahora, también podemos encontrarnos con puntos que estos se utilizan para indicar ligaduras. Por ejemplo, aquí significa que una molécula de sulfato de magnesio está ligada con 7 moléculas de agua. Así que este coeficiente que multiplica a toda la fórmula nos indica cuántas moléculas hay de ese compuesto. El estado de oxidación es otro de los elementos más importantes para escribir las fórmulas. Al estado de oxidación también se le llama número de oxidación y este indica la carga eléctrica representativa que adquiere un átomo cuando éste pierde o gana electrones. Este número también nos indica la capacidad de combinación química que tiene un átomo con otros átomos. Su representación es la siguiente. Tenemos el elemento aluminio con número de oxidación más 3 y el azufre con número de oxidación de menos 2. Otra situación que debemos de considerar a la hora de escribir fórmulas es que los compuestos deben de estar neutros. Esto significa que la resta de los estados de oxidación debe de ser cero. Por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico, el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, el cloro tiene número de oxidación menos 1. Entonces la resta 1 menos 1 nos da como resultado 0. Ahora, en el caso del ácido carbónico, H2CO3, igual el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, el carbono más 4 y el oxígeno menos 2. Estos números de oxidación, por cierto, los vamos a obtener de la tabla periódica. Y recuerda también que los subíndices multiplican a los números de oxidación. Así que aquí 2 por más 1 es más 2. Aquí si no hay ningún subíndice escrito, se entiende que es 1. Y entonces 1 por más 4 da más 4. 3 por menos 2 da menos 6. Y ahora 2 más 4 da 6. Menos 6 da como resultado 0. ¿De dónde obtenemos los números de oxidación? Pues los vamos a obtener de la tabla periódica. Lo que observamos aquí es una casilla de la tabla periódica en donde están señalados todos los elementos que podemos encontrar en una tabla periódica, es decir, todos los datos que corresponden a un determinado elemento químico. Pero en este caso el dato que nos interesa más es el estado de oxidación, que por cierto en muchas tablas periódicas cuando el estado de oxidación es positivo, generalmente no escriben el signo positivo. Cuando es negativo, pues sí lo escriben explícitamente. También para determinar los estados de oxidación nos podemos guiar por el número de familia al cual pertenece un elemento químico. Y esto es sobre todo muy útil para familias que corresponden a los elementos representativos, es decir, las familias A. Por ejemplo,
Los elementos que están en la primera columna o familia 1A, todos ellos tienen número de oxidación más 1. El primer elemento de esta familia es el hidrógeno, que además de número de oxidación más 1, también tiene número de oxidación menos 1. En la segunda columna, donde todos son metales, tenemos el número de oxidación más 2, correspondiente a la familia 2A. Y luego, si nos vamos al extremo derecho, tenemos a la familia 3A, cuyo número de oxidación más común es más 3. Para la 4A es más 4. Aquí está el carbono. Y bueno, aquí hay excepciones. Además del número de oxidación más 4, también pueden tener menos 2 o menos 4. En la familia 5A, el número de oxidación más común es menos 3. Aquí ya hay más números de oxidación, pero menos 3 es el número de oxidación más común. En la familia 6A, el número de oxidación más común es menos 2. En la familia 7A, el número de oxidación más común es menos 1. Mientras que en la familia 8A, que es la de los gases nobles, el número de oxidación es 0. Esto significa que los elementos que están aquí, pues muy difícilmente se pueden combinar con otros, debido a que ya están cumpliendo la regla del octeto. Esta otra situación también resulta muy útil cuando tenemos que identificar a los tipos de compuestos. Debemos de saber identificar a los elementos metálicos, no metálicos y semimetálicos. Recuerda que los elementos más abundantes en la tabla periódica son los metales, que son todos los elementos que están ubicados en las casillas en color blanco, mientras que los elementos que están en un color gris claro están representando a elementos no metálicos, mientras que los que están en un color gris oscuro están representando a los semimetales o también llamados metaloides. Otra herramienta importante para escribir fórmulas es el uso de los iones, aunque pues en realidad no todos los compuestos están formados por iones, pues resulta más sencillo escribir fórmulas si se supone que el compuesto está formado por estas especies químicas. Recuerda que un ion puede estar formado solamente por un átomo o puede ser una especie química poliatómica, es decir, formada por varios átomos que ha perdido o ha ganado electrones. Por ejemplo, aquí tenemos a un catión monoatómico. Recuerda que los cationes tienen número de oxidación positivo. Tenemos al hierro más 2 y este es un anión monoatómico, el azufre menos 2. Mientras que este último, el fosfato, es un anión poliatómico que tiene un átomo de fósforo, 4 átomos de oxígeno y que en conjunto tienen un número de oxidación de menos 3. Bien, y ahora vamos a recordar de manera muy breve cómo es que se forman los cationes y los aniones. Recuerda que un catión es un ion positivo y este se forma cuando la especie química pierde electrones. Por ejemplo, en el caso del calcio, que tiene número de oxidación más 2, perdió 2 electrones, por eso tiene este número de oxidación. El anión, en cambio, es un ion negativo y este se obtiene cuando se ganan electrones. Por ejemplo, aquí el fósforo tiene número de oxidación menos 3 y el número de oxidación es negativo debido a que ganó 3 electrones. Recuerda que la carga de un electrón es negativa. Otros conceptos necesarios se refieren a los cationes. Los cationes son iones que tienen carga eléctrica positiva o átomos con carga eléctrica positiva. Por ejemplo, el aluminio, que tiene un número de oxidación de 3 positivo, se llama simplemente ion aluminio, y este nombre corresponde con la nomenclatura de Stock, que es la nomenclatura oficial, que se llama ion aluminio. Igual. Pero hay elementos como el hierro que pueden presentar dos números de oxidación o más. En el caso del hierro, puede tener número de oxidación de 2 positivo o 3 positivo. Al primero, en la nomenclatura común, se le llama ion ferroso cuando tiene el número de oxidación menor,
lleva la terminación oso, o bien si tiene el número de oxidación mayor, lleva la terminación ico, se llama ion férrico. Mientras que en el nombre de stock, al primero se le llama ion hierro, indicando en números romanos y entre paréntesis el número de oxidación, que en este caso es 2. Para el segundo caso, pues el número de oxidación es 3, así que escribimos 3 romano entre paréntesis. Si el elemento tiene 3 números de oxidación, en el nombre común, cuando tiene el número de oxidación menor, se le llama ion hipocromoso. El intermedio sería ion cromoso y el mayor de los tres, ion crómico. En cuanto a la nomenclatura de Stock, pues nada más irá variando el número romano. Si el elemento tiene 4 números de oxidación, como en este caso el iridio, que puede ser 2 positivo, 3, 4 o 6 positivo, en el nombre común al primero se le llama ion hipoiridioso. El que le sigue es ion iridioso, el penúltimo ion irídico, y para el que tiene el mayor número de oxidación es el ion perirídico. Y también lo único que varía en el nombre de stock es el número romano para indicar cuál es su número de oxidación. Otros conceptos necesarios se refieren a los cationes. Los cationes son iones que tienen carga eléctrica positiva o átomos con carga eléctrica positiva. Por ejemplo, el aluminio, que tiene un número de oxidación de 3 positivo, se llama simplemente ion aluminio, y este nombre corresponde con la nomenclatura de Stock, que es la nomenclatura oficial, que se llama ion aluminio. Igual. Pero hay elementos como el hierro que pueden presentar 2 números de oxidación o más. En el caso del hierro, puede tener número de oxidación de 2 positivo o 3 positivo. Al primero, en la nomenclatura común, se le llama ion ferroso cuando tiene el número de oxidación menor, lleva la terminación oso, o bien si tiene el número de oxidación mayor, lleva la terminación ico, se llama ion férrico. Mientras que en el nombre de stock, al primero se le llama ion hierro, indicando en números romanos y entre paréntesis el número de oxidación, que en este caso es 2. Para el segundo caso, pues el número de oxidación es 3, así que escribimos 3 romano entre paréntesis. Si el elemento tiene 3 números de oxidación, en el nombre común, cuando tiene el número de oxidación menor, se le llama ion hipocromoso. El intermedio sería ion cromoso y el mayor de los tres, ion crómico. En cuanto a la nomenclatura de Stock, pues nada más irá variando el número romano. Si el elemento tiene 4 números de oxidación, como en este caso el iridio, que puede ser 2 positivo, 3, 4 o 6 positivo, en el nombre común al primero se le llama ion hipoiridioso. El que le sigue es ion iridioso, el penúltimo ion irídico, y para el que tiene el mayor número de oxidación es el ion perirídico. Y también lo único que varía en el nombre de stock es el número romano para indicar cuál es su número de oxidación. Pero también podemos tener los llamados aniones monoatómicos, que son átomos que tienen carga eléctrica negativa. En este caso, el ion que se les da, el nombre que se les da a estos iones es muy sencillo. Simplemente escribimos la palabra ion, el nombre del no metal con la terminación uro, y esto coincide en los dos sistemas de nomenclatura, tanto en el nombre común como en el nombre de stock. Así, el primero es ion cloruro, el que le sigue es el ion sulfuro y el que le sigue es el ion fosfuro. Como puedes ver, estos nombres se les asignan sin importar cuál sea el número de oxidación que tenga cada uno de estos iones o la carga eléctrica que tenga cada uno de estos iones. Aprenderte las fórmulas, los nombres y los números de oxidación de los aniones poliatómicos resultará muy útil para escribir la fórmula de varios compuestos. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos al NO2, número de oxidación -1, que se llama ion nitrito. NO3-1 es el ion nitrato, ClO con -1 es el ion hipoclorito, ClO2-1 es el clorito,
ClO3-1 es el ion clorato, ClO4-1 es el ion perclorato, Cn-1 es el ion cianuro, SCN con -1 es el ion tiocianato, OH-1 es el ion hidróxido, MnO4-1 es el ion permanganato.